Hola. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Un gusto, por favor, no me siento por llamarme. Gracias por venir, con un aviso tan corto. La verdad, nosotros aquí, te cuento, tenemos una cultura dentro de la empresa bastante diferente. Nos gusta muchísimo basarnos en la confianza, basarnos en todos ser iguales. Por eso quisiera preguntarte si es que te molesta que te tutee a lo largo de la entrevista. Nada, más bien me das una tranquilidad y me alivias un poco, gracias. Perfecto, qué bueno. Cuéntame, ¿qué tal te fue llegando hasta acá? ¿No tuviste ningún problema con llegar? Fue complicado el tema del aguacero, súper fuerte. Se congestionó, si me da miedo me dejar en la lluvia, pero bueno, ya llegué, ya estoy aquí. Buscar parqueadero también a veces es un poco ¿No te complicado. comentaron en la anterior entrevista sobre el tema del parqueadero que tenemos para visitas? No me comentaron nada. Logré conseguir parqueadero aquí afuera. Bueno, son 3 pasos caminar, pero no. Justo salía un auto, entonces logré parquearme. Te pido mil disculpas por eso. La verdad, ya voy a hablar porque justamente tenemos un parqueadero que está asignado para todo el tema de visitas para que justamente, tú sabes, esta calle es bastante congestionada, no tener este tipo de problemas. Entonces te pido mil disculpas. No te preocupes, pero gracias por avisarme. La Para próxima, siguientes ocasiones, ya sabes. ya sé, muchas gracias. Listo, qué bueno que no te hayas mojado, la verdad, nos cogió este aguacero. ¿Te sorprendió que te hayamos llamado en un sábado para la entrevista? Sí, me pareció extraño, te tengo que contar que sí, pero me acoplo, no tengo problema. Listo, justamente es porque no queremos interferir entendemos que todos tienen horario de trabajo, tienen responsabilidades, no que nos gusta interferir en eso, por lo cual preferimos hacer ciertas entrevistas que son más específicas en días sábados donde podemos estar más relajados, conversar un rato. Es justamente lo que vamos a hacer hoy día. Como sabes, ya tuviste tu entrevista inicial, donde se analizó todo el tema de tu hoja de vida, yo ya la pude revisar. Y ahorita quisiera conversar un poco más contigo, crear un poco un vínculo de confianza donde me cuentes sobre ti, sobre tus experiencias. Quisiera analizar, poder saber, más allá de lo que puedo ver en tu hoja de vida, que me cuentes un poco más de detalles. ¿Te parece bien? Encantada, claro, por supuesto. Perfecto. Entonces, bueno, para iniciar, quisiera que me cuentes un poco sobre alguna experiencia que tú hayas tenido, ya sea en Telefónica, ya sea en Claro, ya sea en Salud, justamente, donde tú hayas tenido que superar algo que no hayas tenido previsto, donde en tu día a día se haya presentado una situación donde tú hayas tenido que manejarla de una u otra manera para lograr salir adelante. Bueno, creo que una de las sorpresas más grandes que tuve y que no estaba lista para manejarla, como tú mencionas, es cuando me encargaron que maneje un área para la que no estaba lista o no me sentía lista. Yo lidero, como tú debes haber visto en mi hoja de vida, el área administrativa, en donde son procesos que tengo conocimiento y en el que he tenido larga trayectoria en Telefónica y en Claro. Y de un día para otro mi jefe con toda la confianza me dijo, ok, de hoy en adelante te vas a hacer cargo de los procesos operacionales de talento humano, de los cuales entenderás que era una sorpresa. Había tenido relación en ciertas actividades, pero nunca los había manejado directamente y ni siquiera me había preparado académicamente para hacerlo. Y eso significaba miedo, angustia, lo desconocido, incertidumbre. Y el objetivo era acoplar un grupo que venía desarrollándose en un equipo a otro equipo. Listo, para esto, ¿cuánta gente nueva tuviste a cuánta gente nueva tuviste que asumir el cargo? En Quito fueron 7 y en Guayaquil fueron 4. ¿Cómo te sentiste tú al rato que te contaron esto? ¿Cuál fue tu reacción? Aterrada. Tengo que confesarte que fue aterrada. Mi reacción ante a mi jefe fue, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Porque él y yo, ninguno de los dos manejamos estos temas, más bien nos hemos dedicado mucho a los números, mucho a cumplir presupuestos, a cumplir objetivos numéricos, a preocuparnos por el presupuesto, a preocuparnos por el gasto, a preocuparnos por cómo optimizar procesos relacionados con las finanzas. Y de pronto es dejar de preocuparte por los números y preocuparte por las personas. Y es cambiar el chip, es cambiar, es dejar de preocuparte por cuánto gastas
a lo que necesitan. Y ese fue en ese momento mi reflexión de, ¿estás seguro? Ni tú ni yo creo que podemos dejar los números de un lado y ponernos a pensar en cómo se sienten los demás. Y esa fue mi mayor miedo y mi mayor angustia. Tuvimos un par de minutos, por no decir unos buenos 20 minutos de estábamos seguros de lo que estábamos haciendo, ya tomaste tú la decisión, porque él a la final había aceptado el reto como líder del equipo, y era pedir mi respaldo de si estaba segura yo también, de si me iba a apoyar o no. Y en algún momento fue simpático, me dijo, te veo asustada, respira. Y sí, era una angustia de tomar un reto a lo desconocido, ¿no? Claro, pero un reto bastante bonito, ya viendo las cosas más frías y sin tanto susto. Un reto muy agradable porque es salir de tu zona de confort, salir totalmente de mi zona de confort de muchísimos años y de mucho aprendizaje, mucho aprendizaje. Perfecto. Una vez que ya te informaron de esta decisión, que tú aceptaste el reto, ¿cuáles fueron los pasos que tú decidiste tomar? ¿Cómo te organizaste? ¿Qué sientes que te faltaba y cómo manejaste esta situación para poder afrontarlo? Lo primero fue hacer como una especie de inventario, si se puede llamar así, de lo que venía a mi cargo, es decir, entender qué procesos venían, qué hacía cada persona, cuál era su función, cuál era su responsabilidad, cuáles eran sus objetivos y sus metas de alguna manera, porque pasaban a ser míos y yo no estaba ni enterada. Entender cómo se manejaban los procesos, si eran manuales, si eran automáticos, qué interrelaciones teníamos con otros departamentos, porque ni siquiera eso estaba enterado. O sea, sabía que tenían una interrelación conmigo porque organizábamos eventos, porque necesitaban de mí una carpa, cosas logísticas, pero no sabía todas las interrelaciones que podían tener con las otras áreas. E incluso identificar qué actividades estaban en la zona oscura entre qué quedaba en talento humano y qué se quedaba con administración, porque no era, todavía no era claro, fue como esto es, pero vamos en el camino viendo qué cosas se identifican y qué se queda con quién. Y eso fue como el primer paso. Luego de eso, trabajar muy de cerca con los chicos para entender cómo optimizar procesos. Al final se me quedaba el rasgo financiero de dónde hay desperdicios, de qué se hace, qué se puede automatizar, qué problemas teníamos en temas informáticos, sistemas, porque a la final así como hay un sistema del core de negocio para los clientes, este es el sistema de negocio para los clientes internos, y era poder conocer ese sistema que a la final es la herramienta vital con la que íbamos a trabajar. Y después de eso ponernos un plan de acción, de qué cosas teníamos que cambiar, qué cosas debíamos acoplarnos, qué cosas mejorar y qué cosas no las íbamos a tomar tanto en cuenta poniendo prioridades en los temas que se iban identificando, ¿no? Y lamentablemente en esa planificación tengo que decir que lo que se nos queda es la parte humana, porque todo es muy identificable, pero lo más complicado fue en cómo hacer un plan de acción para que los chicos se acoplen al resto del mundo. Los dos equipos se acoplen, porque tenían en un lado decían, ¿yesitos quiénes son? Y los otros decían, ¿yesitos? A mí no, o sea, no somos lo mismo, ¿cómo vamos a trabajar juntos? Entonces, ese es el plan de acción era el más complicado de montar. Perfecto. Para eso tú tenías que manejar todavía el área administrativa al mismo tiempo que el área de talento humano. Las dos cosas. ¿Y cómo lograste organizar tu tiempo? ¿Cómo lograste? Porque me imagino que tú ya tenías un plan muy estructurado para todo el área puramente administrativa y de nada es una carga en sí. O sea, más allá es algo nuevo, es algo totalmente sí. que salió de la nada. ¿Cómo pudiste manejar tu tiempo? ¿Cómo optimizaste tu tiempo y tus recursos para poder hacerlo? Justamente el optimizar recursos, un poco ver
qué estaban manejando los jefes de las otras áreas y qué estaba manejando yo, y comenzar a poner en ellos un poco más de esas actividades y esas responsabilidades para que me dejen tiempo libre para involucrarme en conocer, que era el que me iba a tomar mayor tiempo en los 3 primeros meses, y luego ejecutar planes de acción. Obviamente que no los iba a ejecutar yo, sino que tenía que lograr involucrar a los líderes de esos procesos para que me compren la idea y que ellos mismos lo ejecuten, pensando en cómo mejorar, porque también era sacarles de su seno de confort. Venían trabajando durante muchos años así, y que alguien venga y te diga, oye, no, hay que implementar un sistema para que todos los tiempos que te estás demorando en tipear las cosas y que te toma casi el 80% de una persona en tipear las cosas, no es lo mejor, no es eficiencia. Y vender esa idea para que todo se automatice y para bajar el tiempo de las personas con el miedo a perder el trabajo que eso significa, no era fácil. Entonces justamente era vender la idea a que el otro lo compre, a que los chicos que me pasaban a reportar lo compren y comiencen a ejecutarlo ellos mismos desde su naturaleza. Entonces creo que eso fue lo que me dio el tiempo para hacerlo, que cada uno pueda involucrarse, comprometerse y ejecutarlo, ¿no? Ejecutarlo desde que veamos ese compromiso y esa visión juntos y subirnos todos al mismo barco. Perfecto. En todo este proceso, ¿tú te enfrentaste en algún momento a una situación en la que, justamente como tú dices, son departamentos que trabajan de manera muy diferente? Uno es puramente números, la otra es puramente el aspecto humano. ¿Cómo hiciste? ¿Cuál fue tu estrategia para unificar los dos, para que no hayan estos choques entre el personal, entre sí, considerando que tenían dos orientaciones totalmente distintas? No hay forma de hacerlo. O sea, si tú me preguntas, no hay. No chocamos, pero tampoco hemos dejado de pensar en números. Es que los unos comienzan a pensar en números y en personas, y los otros comienzan a pensar en personas y en números. No hay ese choque porque la estrategia ahí fue cómo afectan tus actividades a los números y cómo afectan tus números a las actividades. Entonces, cada uno comenzó a pensar fuera de su caja. Los que pensaban solo en números comenzaron a pensar en números y en personas. Y los que pensaban solo en personas comenzaron a pensar en números. Nos ha costado, sí, no te tengo que decir que no hay choques, pero nos ha costado el poder hacer números, por ejemplo. El que alguien se sienta y diga, ok, me va a costar $5,000 porque sumo todo esto, ha costado. Y también ha costado que los otros digan, estos $5,000 significa un impacto para tantas personas. Entonces, es invitarnos a pensar del un lado y del otro. Que creo que sí costó, no te puedo decir que no, pero fue el pensar distinto, y como a la gente nos gusta aprender, fue un reto lindo el aprender cosas nuevas. Perfecto. Justamente ahorita que me hablas de aprender cosas nuevas, cuéntame cómo influenció esto en tu vida personal. ¿Qué aprendizajes tuviste tú más allá del área laboral? ¿Qué lograste sacar de todo esto para formarte a ti más como persona, como individuo? Cambios radicales como estudiar psicología y dejar las finanzas de un lado. El comenzar a no ponerle un número a una persona, sino que tiene un nombre y un apellido. El saber que siempre atrás de cualquier decisión que tengas numérica hay un afectado, sea positivo, sea negativo, y que tienes y que tengo que pensar en cómo comunicar para que el mensaje sea el adecuado. Antes las decisiones eran, los números son así, le guste o no le guste, acostúmbrese. Ahora, personalmente he comenzado a dar explicaciones de por qué esa decisión, y también escuchar lo que el otro opina, porque también hay ideas creativas para que los números no se vean afectados y se pueden hacer las cosas distintas. Y ahí han salido ideas maravillosas de muchos proyectos. Listo, perfecto. Te felicito mucho por haber logrado manejar esta situación. Cuéntame, en base a toda esta experiencia, ¿cuáles fueron los métodos de evaluación que se aplicaron para tu desempeño en cuanto a este nuevo reto que tuviste?
En el tema de procesos, básicamente, fue el tener el 95% de los... la meta era tener el 90% de los procesos automatizados. Había muchísimos procesos manuales cuando levantamos el inventario y la meta fue lograr que el 90% de los procesos se automaticen. Lo que logramos fue lograr que el 95% de los procesos se automatizaron y hubo un 5% que por ley no puedo automatizar, que es tener los contratos firmados, el tener el file del personal físico, que son cosas que porque la ley me obliga a tenerlos así, tengo que tenerlos. Pero sin embargo, independientemente de eso, decidimos que íbamos a tener el file físico y un file electrónico para que facilite las consultas. Entonces, pero hay que cumplir con la ley. Básicamente fueron aquellos procesos que no pudimos automatizar. Otra meta que nos impusimos es el disminuir los tiempos de procesamiento en contratos de nuevo personal para que la parte de selección del personal tenga más días de contratación y logramos disminuir 3 días, que era bastante para el proceso de selección de personal, y adicionalmente optimizar el 80% del tiempo de una persona en Quito y el 90% de una persona en Guayaquil que pasaban tipeando información y que ahora están dedicados a gestión importante, a atender al cliente, a hacer una verificación, a poder contestar todas estas consultas que nos manda el Ministerio de Relaciones Laborales. Y ese recurso fue optimizado, ya no es una persona tipeando, entonces es un trabajo importante y una mejora importante, y eso nos permitió, lamentablemente también con el ajuste de la ley de medicina prepagada, el disminuir 2 personas en el equipo, ¿no? Perfecto. Qué interesante todo esto que me cuentas, y ahorita que me has contado ya sobre una situación en la que has tenido que superar algo que se te ha impuesto, quisiera que me cuentes ahora una situación en la que tú has tenido que tú por ti misma establecer una meta, establecer un objetivo y cómo lo llegaste a cumplir. Tal vez creo que los objetivos que he sido muy dura y tal vez muy demandante en el trabajo es en el área de compras. Cuando logramos nos piden ahorros generalmente. Y hace un año decidimos ponernos $150,000 de ahorros en los procesos de compras. Y ya veníamos ajustándonos año a año, ¿no? Y fue un año era un año sumamente complicado, económicamente se visualizaba ya complicado. Y nos cae un terremoto en el cual nos suben el IVA. Y el reto era cómo íbamos a ahorrar $150,000 con un IVA de un 2% más, cómo íbamos a lograr comprar menos, que no iba a ser posible porque teníamos que seguir con la operación. Y esto no solo nos impactaba a nosotros, sino también venía impactando a nuestros proveedores que también necesitaban subir sus costos debido al mismo IVA o a los costos por importación, que venían subiendo las tasas de importaciones, y era un reto muy, muy interesante. Obviamente nos habíamos puesto los $150,000 de ahorro antes de saber que iba a pasar todo esto. Y puesta la meta dijimos, ok, lo que no vamos a decir es no lo cumplimos porque nos pasó el IVA, porque esto está pasando, ¿cómo lo vamos a lograr? Y salieron ideas maravillosas, como negociar con proveedores pagos anticipados antes de generar el IVA para prefacturar y no vernos impactados, porque el costo del dinero en el mercado también, lo que te estaban pagando en los bancos, era casi nada en tener el dinero en el banco, y hacer acuerdos de negociación con los proveedores para ver cómo podíamos ganar de lado y lado. También ver cómo le impactaban en las operaciones de importación, sobre todo a la gente que trabaja con hardware y a los de mantenimiento en repuestos, y poder ver cómo precomprar las cosas con la historia pasada para ahorrarnos esos impuestos y tener ya un inventario adelantado, digamos, de alguna manera, pero que financieramente nos impacte en menos valor.
logramos ahorrar $132,000 solo en negociaciones de pre-negociaciones, de preacuerdos, y adicionalmente consiguiendo nuevos materiales, viendo qué cosas nuevas hay en el mercado, logramos ahorrar casi $85,000 más. Entonces superamos la meta con bastante más de lo que esperábamos, y fue un reto bonito, porque nosotros mismos nos impusimos la meta, nosotros mismos nos pusimos la soga al cuello, no contábamos con todo esto que iba a pasar, pero a la vez salieron todas las cosas que salen cuando estás en crisis o cuando ves el caos, para poder superar esos objetivos, ¿no? Perfecto. Tú me hablas muchísimo de nosotros en cuanto a un grupo. Cuéntame cómo se manejaba este grupo con el cual emprendiste justamente todo este proyecto, cuáles eran tus responsabilidades, cuál era tu rol dentro de este grupo. Bueno, nosotros en el área somos el vicepresidente financiero, que es al que le preocupan los números. Estoy yo, que lidera el área de compras, que también tiene un jefe, y lo que hice yo es un poco imponer la meta o ponernos la meta sin saber lo que iba a pasar y vendérsela a quien la iba a ejecutar y hacer un plan de acción sobre eso. Cuando se dieron las circunstancias después del primer trimestre o el primer cuatrimestre debido al terremoto, nos tocó rehacer, y me tocó a mí rehacer el plan de acción, sentarme con los líderes de las distintas áreas para invitarles a que piensen de manera distinta, fuera de su caja, de cómo podíamos hacer las cosas para disminuir el impacto de los nuevos impuestos a la organización y poder mantenernos dentro del presupuesto, y aparte de eso, gastar menos de lo que habíamos planeado. Entonces, mi rol básicamente fue el encontrar puntos de acuerdo, el encontrar el conocimiento en los demás que nos lleve a ver cuáles eran las mejores puntales de negociación, en donde teníamos el mayor gasto, y en esos poder entrar a negociar. Y luego entrar con la parte de compras, que tiene sus procesos, para que justamente negocie con los proveedores, de hacer ese link entre los clientes internos que tenían las ideas de cómo hacerlo y el área de compras de cómo lograr que el proveedor satisfaga estas necesidades o estas nuevas ideas que habían salido. Entonces, creo que fui ese pivot entre los dos, entre mi área que ejecuta los procesos y entre los que tenían las ideas. Y de ahí fueron saliendo cosas maravillosas, ¿no? Claro, con mucho trabajo de negociación, pero creo que ese fue el puntal más importante. Perfecto. Justamente me cuentas que fue un cambio muy drástico para todos y con todos estos imprevistos que sucedieron. ¿Cómo hiciste tú para mantener a todo el equipo que tú manejabas, de todo el equipo que era tu responsabilidad, justamente motivado en una situación tan difícil donde se debía cambiar todo lo que se tenía estructurado y prácticamente supongo yo que esto nos daba muchísimo trabajo, muchísima dedicación, más allá de lo que estaba planeado? ¿Cómo hiciste para mantener la motivación en la gente y que se logren estructurar estas metas e influenciar lo que ya vendría a ser el clima laboral y el desarrollo de la gente como tal? Definitivamente creo que lo más importante fue que cada uno se sienta comprometido y compre la idea y los beneficios que íbamos a tener, porque una de las cosas que más nos preocupa, creo que a todos, es perder el trabajo. Y cómo no lograr perder el trabajo es teniendo los mismos ingresos y bajando el gasto en la empresa. Y desde ese puntal, que viene a ser los que manejábamos los números, siempre es bueno saber que todo lo que tú generas de ahorro ayuda a que todos mantengamos un trabajo, y atrás del trabajo hay una familia. Y creo que ese es el motivador más grande, el que tú puedes saber que con tu trabajo y tu esfuerzo estás manteniendo el trabajo de 800 o casi 850 empleados que éramos en ese momento. Y que la situación difícil era para los 850, pero que tú tienes una parte de la varita mágica para hacer un aporte importante. Y ese aporte importante ayuda a alimentar a esas familias. Creo que ese fue el mayor motivo. Perfecto. Listo, Mónica, muchísimas gracias por compartir esta información. Quisiera saber si es que hay algo más que quisieras contarme que pueda relacionarse justamente a estas preguntas que te he hecho, a estos temas de cómo has logrado superar
tanto metas impuestas como metas establecidas por ti mismo en el ámbito laboral o tal vez en el ámbito personal también, alguna experiencia que vaya relacionada. No creo que nada relacionado con esto, sino más bien saber cómo sigue el proceso, entender cuáles son los tiempos, tal vez un poco para estar lista o para no estar lista y poder saber cómo sigue el proceso. Creo que me quita un poco la incertidumbre también y me baja la ansiedad. Listo, perfecto, te cuento. Como tú sabes, ya tuviste una entrevista inicial, has llenado tus pruebas psicométricas. Nosotros ya pudimos revisarlas. La siguiente etapa justamente es esta entrevista, que la voy a llevar a cabo también con el resto de candidatos que tenemos para este puesto. Nosotros nos estaríamos contactando contigo en la próxima semana, donde tendrías que ya tener una entrevista con tu jefe directo, que vendría a ser, en este caso. De todos modos, te cuento que nosotros tenemos una cultura en la cual dentro de todo proceso comunicamos a los candidatos, sea que entran o sea que no entran. Entonces, siempre vas a tener una respuesta por nuestra parte, sea para positivo o negativo. Como te cuento, es un proceso un poco largo. Después vendría también el chequeo preocupacional con nuestros doctores internos de aquí. De todos modos, quiero felicitarte porque he logrado saber muchísimo de ti, muchísimo de tus experiencias, de cómo eres como persona, que es algo que nos interesa muchísimo dentro de la organización. Como te conté desde el principio, para nosotros es muy importante el tema de la cultura, de la confianza, de que todos logremos encajar entre nosotros para poder llevar a cabo un trabajo en conjunto, justamente como tú dices, en equipo, que es lo que más nos interesa. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda que tengas que pueda ayudarte? No, si van a seguir siendo las entrevistas del sábado, agradecerte mucho porque me alivias en temas de conflictos con con mi trabajo actual. Y también saber si es que va a haber un tiempo, si soy la elegida, para dejar mi puesto responsablemente o cuáles van a ser los tiempos si es que soy la elegida para poder empezar. Perfecto, yo te cuento, la próxima semana te estaríamos llamando para la entrevista con el jefe directo. Nosotros siempre avisamos a nuestras personas, a nuestros candidatos, con un tiempo lo suficientemente aceptable como para que tú puedas dejar tu anterior trabajo, puedas solucionar todos los temas que tengas pendientes y después poder entrar acá. Entonces estarías escuchando de nosotros, te llamaría yo seguramente el día lunes o martes para poder continuar con el proceso y poder seguir con todo esto, así que no te preocupes. Si es que para ti se te hace más fácil la entrevista el día sábado, nos encargaríamos de hacerlo de esta manera. Justamente lo que nosotros buscamos es facilitarte a ti para que no sea una complicación todo este proceso, sino que se pueda adaptar a tu vida, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito personal. ¿Listo? Muchas gracias. Me gustaría, no sé si es algo totalmente voluntario, que me puedas hacer referencia a personas que hayan trabajado contigo. No queremos interferir o causar ningún tipo de problema en tu trabajo actual, que es de donde me has dado la mayoría de las referencias a lo largo de esta entrevista. Pero quisiera que me des referencias, si es que es posible, de dos superiores tuyos, de dos personas que han trabajado contigo y dos personas que pueden ser, por ejemplo, proveedores de los cuales lo has contado mucho en esta entrevista, para poder yo también confirmar con ellos, más que nada validar cierta información, saber también cómo se sienten ellos, tener opiniones al respecto de justamente todo lo que me estás contando, que me parece muy interesante y te felicito mucho. Encantada. O sea, sería incómodo que te entrevistes con la misma gente que estoy trabajando ahorita, no, claro, por el tema del proceso, pero podrías hablar con Luis Bernardo Silva. Él fue mi jefe en Telefónica. Ya, perfecto. También, bueno, ahora, si quieres, te paso los contactos por WhatsApp para que los puedas tener. Una vez que terminemos la entrevista, te voy a pedir que vayamos un rato a mi oficina, donde podemos llenar un formulario que tenemos establecido para obtener todo. Y otra persona que también podrían entrevistarse en Claro, que era mi jefe en Claro, es Miguel Elasma, con quien también trabajé ahí y arranqué con él en Claro. Y proveedores podría ser Telmo Paredes, que es uno de los sufridores que les llamo yo en Claro, que es nuestro proveedor actual de todo lo que es telefonía móvil e internet.
Y también sería interesante que puedas hablar, no sé si con la gente de G4S, que es uno de nuestros mayores proveedores, que ahí podrías hablar con Gonzalo Echeverría, con quien manejo todos los temas de seguridad, de personal, de protección y también de oficinas. Creo que si necesitas algunos otros... Perfecto, con eso estaríamos perfectos. Como te digo, justamente no queremos interferir, no queremos causar ningún problema dentro de tu trabajo actual. Entendemos que es una situación muy delicada y parte justamente de todo proceso que nosotros llevamos es intentar evitar cualquier problemática en esto. Entonces, más que eso, quiero agradecerte infinitamente por haber venido en un sábado, por haber tomado el tiempo para estar aquí, para contarme todas las experiencias. Valoro muchísimo que te hayas abierto conmigo en todo esto. Entonces, eso sería todo. Quisiera saber si tienes cualquier otra pregunta, duda, lo que sea, en lo que te pueda ayudar. Me quedo súper tranquila y espero tu llamada nada más. Más bien, gracias por permitirme seguir en el proceso. Listo, perfecto, Mónica. Vamos a ver. Muchísimas gracias. Listo, perfecto. Ven por acá, por favor.